Ahora ha empezado, ¿eh? Cada vez complican más a la pobre gente como yo esto de Internet. Menos mal que cuando venga la inteligencia artificial, esa, ¿cómo se llama? Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espera que aún no había empezado a grabar. Volvemos a empezar, ¿eh? Buenos días, Carlos Montoto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos. Me decías tú que no sé qué, que me ibas a contar, pero no Tú me ya acuerdo. sabes cómo yo empiezo siempre contando. Tú En empiezas el programa de contando. los martes de lo que hay, que tú ya ni presentas ni nada, bueno, porque Ya la estamos presentación con la has los hecho martes. antes. Y los que lo oigan los jueves y los viernes, o Y los los... lunes y cualquier día de la semana, sí, es cierto. Vale. Estaba yo dándole vueltas, rum, 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 ¿En dónde? al hecho sorprendente en mi pequeño cerebro. Eso. He La tenido neurona. he tenido que buscarlo, la única neurona que me queda, he En tenido la que buscarla, neurona. no la encontraba. Sí. Bueno, decía que estaba yo dándole vueltas Ah, antes de empezar el programa a un hecho que me ha sorprendido y es que digo, uy, qué casualidad, normalmente de cuando en cuando miro el número de reproducciones de los vídeos que colgáis en Facebook, miro también lógicamente los míos, soy así de Adonis. Y me ha sorprendido mucho que el programa de la semana pasada tenía un número anormalmente bajo de visitas. Y entonces, pensando, digo, uy, ¿y de qué hablé yo el martes de la semana pasada que a tan poca gente parece haberle interesado en normalmente comparación no. con el resto de programas? Y entonces caí en la cuenta y dije, anda, pero si yo el martes de la semana pasada estuve hablando justamente, y creo que de los primeros, al menos en esta emisora de radio, de la intifada estudiantil, en definitiva de las acampadas universitarias contra el genocidio de Israel. ¿Qué tendrá esto algo que ver con los algoritmos de Facebook? ¿Tendrá algo que ver lo de los algoritmos de Facebook con los algoritmos del televoto de Eurovisión? Y he dicho, date, aquí hay tomate, hay un tema. Así que te he propuesto como primer tema, ahora ya te paso la palabra para que tú hagas de maestro de ceremonias y digas oficialmente de qué vamos a hablar hoy, pues el asunto. Vaya, te lo agradezco mucho. He visto que a pesar de tener solo una neurona, pues te ha dado para bastante, ¿eh? Bueno, Debes de estar agradecido. bueno, la tengo ahí que la cuido como un empaño, es la única que me queda, o sea que... Pues vale. Pues puede ser, ¿sabes? A ver, lo que me propones, pues como te iba diciendo, hace un rato lo voy a buscar. Pues te lo digo yo. No, sí, ya. ¿Ya lo Ya lo veo. tienes? El primer tema, buenas, Manolo. Hoy, como siempre, no, ese no es. Eso no es. Eurovisión, Bueno, Eurovisión y la ONU. ala, Eurovisión y la ONU, va. No sé ala. por qué la ONU. Exacto, que tendrá que ver con Eurovisión, ¿no? Eso, ¿Y cómo es que vamos a hablar aquí de Eurovisión? Esa cosa tan casposa que hacen las televisiones europeas. yo, Eh, tú sabrás. Después no claro, te quejes de que no te escucha la ni el gente. tato, ¿no? Claro, pues hablo de Israel, me meto con Israel, hablo de Israel y el algoritmo de Facebook me bloquea directamente. Y Pues eso. entonces pues paso de un número X de visitas más o menos promedio, ¿no? Pues a veces en torno por encima de las 100, a veces menos, a veces 200 y pico, a veces 50, a un número irrisorio de visitas que no deja de sorprenderme porque no es lo habitual. Y justamente coincidiendo con ese programa en el que yo hablaba de la intifada estudiantil, en definitiva, de las acampadas universitarias. Pues bien, esto me dio que pensar porque, claro, yo no perdería el tiempo, como puedes imaginar, en hablar de algo tan vacuo, tan vacío de contenido artístico, de propuesta que no sea un mero entretenimiento televisivo, además cada vez más descafeinado y que se mueve por unos parámetros que ni remotamente responden desde ningún punto de vista ni cultural ni siquiera de entretenimiento a la cancha que se le da en los medios de comunicación. Por tanto, yo no hablaría y nunca he hablado antes de algo tan estúpido como el Festival de Eurovisión, en mi opinión. Pero este año era diferente.
Y este año era diferente porque, claro, es que el viernes se producía en la ONU una votación que, si bien tiene un carácter simbólico, simbólico en el sentido de que tiene una eficacia muy limitada, sin embargo sí tiene un valor histórico y simbólico enorme, que es el reconocimiento como país observador de la ONU del Estado palestino. No es propiamente dicho un Estado de pleno derecho todavía, aunque obtiene un apoyo de 143 votos a favor contra 25 abstenciones y solo 9 votos en contra, porque el voto de la Asamblea de la ONU donde se toma este acuerdo, repito, un acuerdo absolutamente histórico, no es que lo diga yo, es que el representante del Estado palestino prácticamente lloraba cuando estaba en el estrado de la Asamblea agradeciendo este paso que para ellos es un paso gigantesco, ¿no? Mm. Y más en estos momentos. Pues no es vinculante en la medida en la que, para que verdaderamente un Estado al que ya se le reconoce por lo menos el Estado, el estado de Estado, el estatus de Estado, Mm. se le reconoce, cosa que hasta ahora se le negaba, como quien niega el pan y la sal, pero necesita, y eso es lo que ha hecho la Asamblea, devolver la solicitud de Palestina como Estado de pleno derecho de la ONU al Consejo de Seguridad, que es quien tiene que definitivamente certificar esa admisión como Estado de pleno derecho, además con una recomendación de que el Consejo de Seguridad reconsidere el asunto favorablemente a la admisión, cosa que ya sabemos que no va a suceder porque Estados Unidos va a vetar una vez más en el Consejo de Seguridad la admisión como miembro de pleno derecho del Estado palestino. Pero bueno, esto ocurría prácticamente al mismo tiempo que el ministro Álvarez de Asuntos Exteriores visitaba la Casa Blanca, se reunía con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, y aunque se supone que no iba a pedirle el plácet a Estados Unidos para la presunta aprobación en el Consejo de Ministros de esta misma mañana del reconocimiento del Estado palestino como tal, ciertamente esta votación lo que ha generado es un ambiente bueno, pues si no de euforia, sí por lo menos de un consenso tácito internacional acerca de que no se puede seguir privando de su condición y reconocimiento de Estado con todas las de la ley a un Estado como Palestina en un momento crítico, como todos sabemos, a raíz de la ofensiva definitiva contra Rafah por parte del ejército israelí. Con lo cual, si finalmente el gabinete de Pedro Sánchez aprueba en el Consejo de Ministros de hoy el reconocimiento del Estado palestino, junto con algo que por otra parte había confirmado, luego veremos si esta mañana se acaba produciendo realmente o no, había confirmado en una entrevista a una emisora de radio catalana el señor Josep Borrell, que, hombre, algo de esto debe saber, y que también había anticipado el primer ministro irlandés, que es uno de los países que, en sintonía con España, va a reconocer simultáneamente el Estado palestino. Por tanto, existe un sottovoce, ¿no?, que ya no es tan soto, es más bien voce alta, en la opinión pública institucional internacional, sobre que ya ha llegado la hora de reconocer definitivamente a Palestina como un Estado. Independientemente de que de manera formal, pues Estados Unidos siga retratándose y bloqueando sistemáticamente en el Consejo de Seguridad la aprobación definitiva de ese estatus de miembro de pleno derecho de la ONU. Bien, mientras todo esto sucedía, el viernes, el sábado, se celebraba Eurovisión. Y se celebraba Eurovisión de una forma un tanto peculiar, porque venía precedida por una polémica como no se conocía de descontento, de protesta en la ciudad de Malmö, en Suecia, que acogía la edición de este año del Festival de la UER. La UER ya sabemos que es la Unión de Emisoras de Radiodifusión Nacional de los países de la Unión Europea, que es una ciudad además que tiene una considerable presencia
de la comunidad musulmana y que Mm. estaba literalmente en pie de guerra contra la celebración del festival con la admisión un año más del Estado de Israel en máxima y con la que está cayendo, ¿no? Mm. Bueno, todos estos incidentes, protestas, manifestaciones, detenciones y cargas policiales, etcétera, etcétera, al estilo sueco, que ahí donde lo veis, los suecos aparentemente serán muy Estado del Norte, muy Estado del Bienestar, pero la policía sueca es tan ruda o más como la alemana o la francesa o la española, pues con ese bagaje había una gran incógnita acerca de qué pasaría en el momento en el que Israel pues presentara a su candidata en la final del certamen que se celebraba el sábado. Y claro, yo no voy a contar que ganó Zorra o dejó de ganar o que Zorra ganó. He leído un meme muy, muy astifino, que se diría en símil taurino, que decía, al final ganó la Zorra, pero era otra. Pero No se sabe. ¿qué es eso de zorra? Bueno, pues Zorra era el título de la canción con la que se presentaba a España, que se supone que es una apología de la emancipación sexual de las mujeres, Vale. lo cual al señor Pedro Sánchez, por ejemplo, le ha parecido públicamente como muy rompedor. A mí no me lo parece ni remotamente. Yo Eh, ni lo mm, sabía, vamos, pero en fin, interesante. bueno, pues era una canción muy rompedora por el estribillo, porque zorra en inglés se traduce como bitch, y bitch es tanto un término que se utiliza en los países anglosajones de forma despectiva como de forma, o para referirse en teoría de forma positiva a mujeres que son sexualmente liberadas y que por tanto reivindican su derecho de igualdad ante los hombres en materia sexual, para que nos entendamos, ¿no? Vaya. Bueno, que eso sea una gran reivindicación de carácter político, pues yo no sé en qué mundo vivimos, pero después de lo que ahora contaré sobre Eurovisión, de lo que seguro que algunos de nuestros oyentes están al corriente porque ha habido un bombardeo constante y de otras cosas igual no tanto, pues esta canción Zorra pues partía supuestamente como una de las favoritas, al final pues no quedó en el sexto puesto por la cola, si no estoy equivocado, lo cual carece de total importancia, sino que me interesa más destacar cómo la cuestión del boicot o de las protestas contra la presencia israelí se convirtió, de hecho, signo de los tiempos, no solamente en una verdadera crítica contra el festival, contra el doble rasero del mismo festival que había excluido, A sin Rusia, andarse con andajas, con zarandajas, a Rusia sí. directamente de plano Sí. tras la invasión de Ucrania, por más protestas, por más comentarios en redes sociales, por más ríos de tinta que se han vertido al respecto de, pero ¿qué hace Israel participando en un festival que es europeo? ¿Y por qué está Israel se le trata con un distinto rasero del que se trató a Rusia? En un festival que además se supone que es, hasta cierto punto, un evento público, pero un evento público relativamente institucional, porque ahí no participan cadenas privadas de televisión, solamente participan las radiotelevisiones públicas de los distintos países de la Unión Europea. Bueno, Y pues ahí, y Carlos, ¿Israel está en Europa? evidentemente no. Entonces, Ya. evidentemente no. Geográficamente hablando, no, desde luego. Sin embargo, hace ya varias décadas que participa sin que nadie diga nada y ahora veremos, entre otras cosas, por qué, en particular desde los últimos 10 años. Pero, bueno, me interesaba mucho remarcar la perversión de los tiempos en los que vivimos, por la cual este punto de teórica protesta legítima y cuestionamiento legítimo del doble rasero del festival con Rusia y con Israel, que el público, no necesariamente el público asistente al festival, o los llamados eurofans, que participan con su televoto y con opiniones en redes sociales y en las eliminatorias, todas esas cosas, sino la opinión pública en general, por más protestas que llevar a cabo, en lugar de que el debate verdadero que prevaleciera a nivel del público en general fuera el cuestionamiento definitivo de qué pinta Israel aquí,
por qué no se nos ha impuesto la participación de Israel aquí, las televisiones, los medios de comunicación, la opinión publicada, lo que ha hecho ha sido darle la vuelta y convertirlo en una estratagema publicitaria. De manera que he concitado este festival, esta edición del festival, mucho más interés público que todos los años anteriores, en razón precisamente de la polémica que arrastraba la participación de Israel en el festival. Y esto nos demuestra y es lo que la reflexión por la que traía la conexión entre, mientras está pasando lo histórico que estaba pasando en la sede de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, estaba pasando esto en Suecia, nos demuestra la futilidad, es decir, lo vacío de contenido que muchas veces es la expresión del descontento en las redes sociales, la expresión del descontento en la opinión publicada. Opinión publicada, opinión manipulada. Es decir, cuando un elemento de debate público tan trascendente como puede ser el aislamiento de un país como Israel en todos los niveles, que hay acampadas de estudiantes en las universidades de medio mundo, exigiendo precisamente el boicot y la desinversión a sus instituciones, empezando por las educativas y más en concreto por sus propias universidades. Cuando está habiendo un movimiento generalizado a nivel mundial de reconocimiento del derecho a existir de Palestina, que está abiertamente e inminentemente amenazado de existencia directamente por la situación bélica que se vive en Gaza, resulta que aquí, en Europa, los medios de comunicación, la opinión publicada y la opinión pública general convierte esto en un motivo de tertulia más relacionado con el cotilleo y con el qué pasará, es decir, con el espectáculo, que con el debate real que hay detrás del aislamiento de Israel, aislamiento internacional de Israel. Lo cual es especialmente triste y especialmente grave cuando el jueves, a finales del sábado, el jueves, se produce la segunda semifinal en la que participa Israel y resulta que la canción favorita del público en esa segunda semifinal, al público que vota a través de un sistema llamado televoto, es decir, a través del móvil, el público europeo, la canción favorita elegida es precisamente la canción de Israel. Lo cual, Manolo, hilando, me llevaba a lo que yo comentaba al principio y de, hombre, qué casualidad, ¿tendrá algo que ver el algoritmo de Facebook con el hecho de que justamente el día que se me ocurre hablar de la intifada estudiantil y de las acampadas universitarias es el día en que ese vídeo tiene el menor número de reproducciones con mucha diferencia respecto a todo lo demás? Claro, esto lleva a una segunda reflexión. La segunda reflexión es, ¿pero qué clase de gente está votando? Esos que son tan divertidos, que reivindican mucho la diversidad sexual, lo queer, etcétera, etcétera, que se declaran eurofans, es decir, seguidores de Eurovisión a muerte, que participan en toda clase de concursos para elegir a los representantes del país, en este caso España, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de gente hedonista y egoísta al mismo tiempo es esa gente que no solamente no boicotea a Israel, sino que la vota masivamente? ¿Y te interesa esa gente? ¿Te No, preocupa? a mí personalmente no me interesa, pero ocupa espacios, ocupa titulares, ocupa debates, ocupa, en definitiva, sustituye lo que debería estar haciéndose, porque al final se les da dando en la opinión publicada tanto o más espacio a esto que a las personas que se concentraban y se manifestaban y chocaban contra la represión policial en el mismo Malmö o en las acampadas universitarias en España o en otros países. Eso es lo que me molesta de este asunto. Por lo tanto, ignorarlo, es decir, ¿qué más me da? No me sirve. ¿Por qué? Porque están ocupando el espacio público. Con su intrascendencia, su egoísmo y su hedonismo, están ocupando abiertamente el espacio público, alentados precisamente por una maquinaria
que es la misma maquinaria que decide un día antes, la de la organización del Festival de Eurovisión, que decide un día antes expulsar a uno de los principales candidatos al triunfo, lo cual a mí me sigue pareciendo indiferente, me sigue dando igual, pero era uno de los principales candidatos, por eso se le tuvo más en cuenta que era el candidato de los Países Bajos, por un supuesto incidente precisamente con la delegación israelí. Y el que es expulsado es el holandés, el de los Países Bajos. Y el mismo día de la final, en donde Israel durante un tiempo, menudo papelón se hubiera ganado, ¿verdad? Estuvo primero durante bastante tiempo en las votaciones y siguió contando. Fue, creo que el segundo más votado por el televoto, es decir, por el público que participaba en esas votaciones. Seguro que tú y yo no estábamos, Manolo, y seguramente la gente que nos escucha tampoco, pero hay mucha gente que sí. Claro, esta doble vara de medir, ¿por qué Israel, si no está en Europa, está en Eurovisión? Pues tal vez se empieza a explicar mejor cuando resulta que se sabe que el patrocinador principal con diferencia desde hace más de 10 años de este festival se llama Moroccan Oil, que es un gigante cosmético israelí, qué casualidad, israelí, que utiliza o que pues, su principal baza y fundamento es utilizar el festival como una herramienta de promoción del aceite de argán, que es una especie de producto cosmético que sirve para evitar arrugas y para regenerar el cabello ante la caída del cabello cuando llega el envejecimiento, etcétera, etcétera, de una multimillonaria israelí que vive primero en Canadá y luego en Estados Unidos, y que este argán es un árbol que solo se produce en Marruecos. Pero Marruecos no era justamente el principal valedor en África de Israel. No era quien había reconocido a Jerusalén como capital de Israel. No era quien había reanudado bajo los auspicios de los Estados Unidos en la época de Donald Trump bueno, pues las relaciones no solamente diplomáticas, sino también todo el derecho de Israel a su autodefensa en Gaza antes de la invasión. Qué cosas, ¿verdad, Manolo? Que si el algoritmo de Facebook, que si la ONU, que si Israel en Eurovisión, que si Moroccan Oil, como se llama su patrocinador principal, que Eso si no lo sabía yo. la conexión Marruecos-Israel. ¿Ves cómo Sí. alguna cosa iba a contar que no sabríais o no tendríais tan clara? Eso del patrocinador principal, ¿qué quiere decir? Y es Pues que el patrocinador principal es el que pone la pasta pasta. para la organización del festival año tras año. Ajá. Y utiliza ese festival para colar en la promoción del festival, la promoción de sus productos de aceite de argán. Moroccan Oil está en todas partes, se ve en todos los sitios. Se ve en los escenarios, en los carteles de aledaños, con lo cual cuando coges el plano, el cámara de turno hace el tiro de cámara para su televisión nacional de la UER, pues sale el artista X y fácil que salga un trozo del cartelón que pone en Moroccan Oil, etcétera, etcétera. Es decir, las conexiones de los negocios internacionales en un festival que se autodenomina apolítico y que hace gala de ser un festival apolítico y que tiene unas reglas muy estrictas que prohíben los pronunciamientos políticos de cualquier signo en el festival, tanto en sus canciones como en las expresiones públicas que pueden hacer los artistas que se hayan calificado para la semifinal y para la final. Es de chiste. ¿A político de qué? A político de derechas, como se decía toda la vida con Franco, recordarás. Yo soy apolítico de derechas, ¿no? Era una frase muy manida en la transición, ¿no? Bueno, pues esto era un poco lo que yo quería contar, la náusea que produce ver cómo incluso un tema tan serio como debería ser el aislamiento internacional del Estado de Israel se convierte en un objeto de cotilleo y de chisme, extrayendo del debate público lo que es verdaderamente importante para convertirlo en simplemente a ver si le abuchean, a ver si le silban, a ver si se suspende. ¿Eso es lo importante? Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es por qué la UER no suspende definitivamente de participación a Israel, que nunca tenía que haber estado además
en la participación de Eurovisión como evento que tiene, y hay que prestarle su atención porque tiene una audiencia, este año más que nunca, precisamente al efecto llamada del chisme, tiene una audiencia multimillonaria en toda Europa y no solo en Europa, también en América. Por lo tanto, cuando hablamos de eventos tan multitudinarios, con audiencias tan multimillonarias, hombre, uno puede mirar para otro lado y decir, a mí me da igual, porque a mí no me interesa, eso es una basura, una bazofia, bla, 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 no tiene ningún valor artístico ni cultural, bla, 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 bla. Muy bien, oiga, y como si quiere usted a vivir en una ermita encima de un monte. Pero las realidades son las que son. Y sobre todo, importan cuando desplazan del verdadero debate público lo verdaderamente importante para sustituirlo por una especie de sainete grotesco que descafeína el debate principal y, como digo, lo sustituye por una cuestión que se parece mucho más a carne para las revistas del carne de cañón, para las revistas del corazón, que para la cosa, ¿no? Y hasta aquí quería llegar, Manolo. Bien, pues se ve que yo soy un bicho raro porque... Bueno, porque tú vives en una ermita encima de un monte, ya. Quizás sea por eso o por algo parecido. De todas maneras, me aburrí bastante también porque estoy releyendo un libro que leí cuando era joven y me quedé dormido, así que no me enteré ni del festival ni de... No, ni yo tampoco. Yo me enteré a posteriori, como comprenderás. No voy a perder mi tiempo viendo el festival, pero me llamó la atención esta suplantación interesada que se ha hecho y que me resulta verdaderamente vomitiva y que todo el mundo ha normalizado como si eso fuera lo lógico y lo natural en estos tiempos de redes sociales que una vez más demuestran lo peligrosos el peligro que suponen, ¿no? De todas maneras te diré que yo estaba con un grupo de unas 5 o 6 personas de una edad parecida a la mía, más o menos. Avanzada, dilo claramente. Avanzando. Avanzada. Avanzada y avanzando. Pues, y ninguno le preocupó, es decir, y no eran personas, digamos, políticamente comprometidas en algo, militando en algo. Estábamos en un lugar y a ninguno se le acordó el bicho ese. Yo no sé, las audiencias. Bueno, Yo nunca lo veo, pero vamos, nunca. No sé, cuando era pequeño y España ganaba con el la y esas y cosas. yo vi el de la me acuerdo, sí, de la Claro, cuando la televisión era en blanco y negro, imagínate, Manolo. sí, en blanco y negro, no me acuerdo. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Pon un poquito de música, hombre, y no me pongas el la que me va a traer malos recuerdos. Bueno. A ver, vamos a avanzar aquí en Es lo que hay con Carlos Montouto de los martes, los miércoles, los jueves o los viernes. O los lunes. O los lunes. En fin, vamos con un tema que tampoco ha hablado casi nadie de ello. Cataluña. Y tú te preguntas sobre Cataluña, ¿qué será de ERC, Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Por qué te preguntas qué va a suceder con ERC? Porque, a ver, La después de que todo el día de ayer. pega un ostión, pero muchos partidos en unas elecciones pegan un batacazo, un ostión, otras veces las ganan, otras veces se recuperan, pero ¿qué va a pasar? A ver, bueno, la pregunta te la haces tú mismo. ¿Qué será de...? Claro, vamos a ver, yo después de que ayer la emisora, como prácticamente todos los medios de comunicación de España, entró en un monotema que era el análisis de las elecciones catalanas, no voy a dar mucho más la turra a los oyentes con el asunto catalán, ¿no? Pero sí que me parece que cabe extraer una consecuencia principal, creo que lo nuclear de todas estas elecciones, más allá de que ya salga de una forma o de otra, o que Puigdemont se presente o se postule como candidato, lo nuclear, el botón del pánico, en definitiva, para la política nacional y también para la política catalana, es que vaya a hacer Esquerra Republicana a partir de ahora, porque son los que verdaderamente están en la encrucijada. Tan en la encrucijada está que Pere Aragonés, en la tarde de ayer, ha Al anunciado mediodía, su retirada. al mediodía ya en la radio Bueno, yo me enteré ayer por la tarde. Vale. Había anunciado su retirada y había anunciado también que no recogería el acta, ¿no? Sí. Lo cual ya escenifica claramente
que es vamos a ver, la advertencia, el disparo de salida para la carrera por la sucesión de la presidencia de su partido, teniendo en cuenta que Oriol Junqueras pues está muy calladito, no se puede presentar como tal a ninguna elecciones de ningún tipo porque se lo prohibía la condena, que aunque haya sido indultado se mantiene la inhabilitación hasta que la ley de amnistía entre en vigor, cosa que probablemente no va a suceder como pronto hasta el mes de junio y luego tiene que haber 2 meses en que los tribunales, o sea, no vamos prácticamente a septiembre. Dicho lo cual, la despedida de Pere Aragonés ha dejado clara un par de cosas, dentro de no despejar de forma contundente, como era esperable de otro modo, que no lo fuera, pero sí ha dejado un par de pistas, ¿no? Por un lado ha dicho que no facilitará la investidura de ella, pero que tampoco será elemento de bloqueo. No será elemento de bloqueo porque sabe que el bloqueo condena a la repetición de elecciones, que es lo peor que en este momento le puede pasar a Esquerra Republicana de Cataluña, en donde la polarización de los mensajes, mientras haya además un elemento como el señor Puigdemont en la ecuación electoral, pues los ha dejado, como siempre pasa cuando hay polarización del electorado, con las opciones teóricamente moderadas a los pies de los caballos. Lo que yo no he escuchado de Esquerra Republicana de Cataluña en ningún caso es autocrítica por su horrible gestión de los recursos públicos en los 3 años que han estado al frente del gobierno. Y esto es algo que me parece que va mucho más allá de lo que no se está hablando demasiado, porque es para variar, y esto ya en el debate político es más lógico que suceda, se ha sustituido en la campaña electoral por otros discursos que tenían que ver con el radicalismo de la hoja soberanista de Puigdemont, o yo soy la República, o la República y yo, o el resto es España, ¿no? Que ha planteado Puigdemont en un chantaje evidente, pero que bueno, pues le ha funcionado. Hay que ver el mapa de resultados electorales por municipios para comprobar que, salvo el cinturón industrial de Barcelona y de Tarragona, que ha recuperado el Partido Socialista, el resto del mapa, en todas las comarcas interior, prácticamente todas las provincias, el color azul del partido de Puigdemont es el absolutamente predominante. En algunos y muchos casos con resultados superiores al 50%, lo cual deja a Esquerra Republicana en una condición mucho más sensible, que confirma la pérdida o el desapego de su electorado, que encuentra otras opciones, o bien por la vía social a través de los socialistas, o bien por la vía independentista a través de Junts per Catalunya, encuentra otras soluciones que son mucho más cercanas en su retórica, aunque sea simplista, a las que pudiera pretender el Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, claro, Junqueras ahora, es decir, Esquerra Republicana se encuentra en una posición totalmente endemoniada, porque de un lado tiene que tomar la decisión de, bueno, si Junts per Catalunya yo sigo cayendo cita electoral tras cita electoral por el despeñaperros, que ya se comenzó con las anteriores municipales, que se han confirmado en estas autonómicas que encima convoqué yo, y continúo por ese mismo camino, muy probablemente de cara a las europeas del 9 de junio, ¿qué va a suceder? Es decir, ¿qué debo hacer? ¿Debo dejarme tomar la mano? ¿Mi electorado no entiende y cree que estoy siendo claudicante con el gobierno de Pedro Sánchez? Si esa es la estrategia para competir en ese discurso de a ver quién es más indepe con Puigdemont y con Junts per Catalunya, pues eso va a plantear serias dificultades al gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. Puede planteárselas. De otro lado, cerraría la puerta completamente al tripartito, que ya se da por hecho en un análisis súper simplista de la situación. A mí me hace mucha gracia ver a los comuns llamando a la puerta de Salvadorilla para decir que vamos a hacer un tripartito. Hostia, ¿y lo de Jarro Café no era tan importante?
Porque hay que recordar que lo del Hard Rock Café, que no es cualquier cosa, no es el Hard Rock Café que hay en todas las ciudades españolas o en las grandes ciudades españolas. Aquí en Valencia, al lado de la Plaza de Ayuntamiento, hay uno. No. Es una macroconstrucción que es, para que tengas una idea, Manolo, leía el otro día que supondría de ponerse en marcha y de autorizarse el consumo de agua de una ciudad de 30.000 habitantes, el consumo diario de agua de una ciudad de 30.000 habitantes, para que te hagas una idea del gigantesco complejo que se pretende fundar, que además es el tercero que se pretende montar en la misma zona de Tarragona, para generar ahí, pues una especie, primero se intentó montar Euro Disney, luego se intentó montar un super casino y ahora pues van con el cuento del Hard Rock Café, ¿no? Entonces, esto que era una propuesta que tenía, pues como aquí con el Puerto Valencia, ¿no? El apoyo del Partido Socialista, en este caso el PSC, a la que se oponía rotundamente los Comuns y la CUP. Sin embargo, contaban con una especie de dos aguas por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, que ahora, claro, desde si decide Esquerra Republicana posicionarse en la abstención, esto de pasaremos a la oposición, que dijo Pere Aragonés, a consolidarse la oposición y construir su discurso desde la oposición, pero jugando a la geometría variable parlamentaria y, por tanto, según las concesiones que voy obteniendo, absteniéndome en algunas votaciones de propuestas de ley, o por el contrario, incluso votando a favor, según de qué se trate, en el gobierno de Salvador Illa en minoría, en el caso de los comuns, cuyo batacazo ha sido descomunal, como ya tuvisteis oportunidad de apuntar todos los compañeros que intervinieron en la emisora en el día de ayer. ¿Qué va a hacer Escomún? ¿Se va a tragar el sapo que provocó la no aprobación de los presupuestos de Esquerra Republicana y, en consecuencia, la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pere Aragonés? ¿Se lo va a tragar? Claro, si por el contrario el órdago que lanza Puigdemont de reeditar una especie de tripartito a la inversa, pero, es decir, parecido al que había, el que salió de las urnas en 2019, solo que entonces Izquierda Republicana era el más votado y por eso Pere Aragonés, con la ayuda de Junts, salió investido presidente. Pues ahora sería Puigdemont el presidente. Esta es una dinámica que tampoco ni en los peores sueños se contempla por parte de las bases de Esquerra Republicana de Cataluña y no, vamos, es una especie de entelequia, de ensueño, de delirio de grandeza del señor Puigdemont, cuyo cumplimiento de su famosa promesa, si no salgo elegido presidente me retiro de la política, pues, o mejor dicho, porque no lo dijo tal cual, me retiro de la política, sino más bien lo que dijo fue, no estaré en la oposición, es decir, no voy a hacer banquillo. Yo vengo aquí, vuelvo a España, va a ser presidente, si no, no vuelvo. Entonces, pues, esta es una especie de ensoñación del señor Puigdemont que parece muy, muy alejada de la realidad, pero indudablemente, aunque todavía tiene que pasar un poco de tiempo, sobre todo para que Oriol Junqueras se pronuncie oficialmente, cosa que no ha hecho. Es decir, si pueden alargarse los tiempos, como parece que es posible hacerlo, para que no se convoque el Parlamento para su nueva constitución salida de estas urnas, hasta justo un día después, ya en el límite del plazo de la celebración de las europeas, es decir, hasta el 10 de junio, las europeas son el 9, y con ello alargar todo lo posible o dar el mayor tiempo posible a que entre en vigor la ley de amnistía y de esta manera poder valorar la opción de si convendría o no repetir elecciones, pero ya con Oriol Junqueras como cabeza de cartel o no, y que fuera Oriol Junqueras el jefe de la oposición en abierta competencia, pero ya desde una perspectiva distinta con Junts. Bueno, pues es un poco lo que está ahora mismo en juego. Es decir, RC tiene en mi opinión, un muy duro y peligroso camino que recorrer,
porque el cinturón industrial de las grandes ciudades, Barcelona y Tarragona principalmente, donde pescó mucho voto del Partido Socialista en las elecciones del 2019, lo ha recuperado el Partido Socialista, que esa es una de las razones de la subida. El llamado cinturón rojo, ¿no? Aunque no sea tan rojo. Y en cualquier caso, por último, la encrucijada en la que se ha colocado respecto a cómo analicen el coste, la factura que les está pasando su apoyo más o menos decidido a un gobierno de progreso en Madrid en prácticamente todos los supuestos de iniciativas legislativas en el Congreso en Madrid, pues esta acusación permanente de butiflers que se le está venido haciendo desde opciones mucho más apocalípticas y tremendistas que Junts per Catalunya se podía permitir porque lo hacía desde el outsider, es decir, que tiene responsabilidad de gobierno, desde quien no tiene que tomar decisiones de coexistencia con los recursos de otros gobiernos como el gobierno central, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, es muy fácil hacer ese tipo de proclamas, ese tipo de discurso. Otra cosa muy diferente es cuando ya estás en una situación de gobierno, en una situación como la que puede darse o se venía dando tanto desde el Parlamento de Cataluña como la coexistencia en el Parlamento de Cataluña con pues efectos de recursos compartidos, de gestión de recursos compartidos con el Estado central, a efectos de posicionamiento en el Congreso de los Diputados de Madrid, etcétera, etcétera. A ver, esto de la potencia de fuego de Junts per Catalunya en materia de negociaciones únicamente la ha tenido que exhibir y era al todo o nada con la investidura de Pedro Sánchez, que es una cosa muy coyuntural, pero luego hay que mantenerlo. Y esto es lo que, en mi opinión, es el gran enigma del resultado de estas elecciones, cómo estos resultados van a variar la posición de Esquerra Republicana de Cataluña, no solo en el tablero político catalán, respecto a su posicionamiento, por ejemplo, del lado de la vía del entendimiento con el Estado español y, por tanto, el abandono de la vía soberanista unilateral, o, por el contrario, si va a radicalizar su posición para recuperar terreno perdido frente a Junts de cara a su electorado interno en Cataluña, y esto, por tanto, va a suponer no solamente un enfriamiento, sino una radicalización de sus posiciones. Vamos, ¿de cuánto le voy a cobrar a Pedro Sánchez por seguir apoyando su gobierno en el Congreso de los Diputados en Madrid, ¿no? Y esta es la reflexión principal que a mí se me ocurre después de todas las que ya se escucharon ayer aquí en la emisora del resultado de las elecciones catalanas. Por eso lo importante de todo eso era ¿y qué va a pasar con RC a partir de ahora? En fin, esperaremos para saberlo. Eso es, nos queda tiempo, tendremos que verlo, se van a dar muchas vueltas y pueden suceder muchas cosas y muy pronto para pronosticar lo que va a suceder. Nos quedan 3 minutos, Carlos, ¿vale la pena empezar? Pues bueno, en ese caso lo enunciamos, ¿no? Bueno, pues Porque, a ver, lo enunciamos nada más, lo vale, dejamos ahí. Ojito, ojito con la guerra de togas, otra más, que se está librando ahora mismo en la Fiscalía General del Estado. vale, pues va. Con la Fiscalía del Tribunal Supremo, es posible que esta semana o la semana que viene el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente y tiene toda la pinta, además, de que va a inhabilitar legalmente al fiscal general del Estado, el señor García Ortiz. Un poco en la línea de la minoritaria pero muy radicalizada en torno a la derecha Asociación Independiente de Fiscales, que acusó a los superiores en la Fiscalía General del Estado hace no tanto de hacer un 155 encubierto a los fiscales. Ojo con la querella que se ha admitido a trámite en el colmo de los colmos. Al final, el denunciante es el que acaba denunciado y el denunciado
es el que acaba siendo denunciante. Respecto a de la supuesta revelación de secretos por parte de la Fiscalía y de cuya carta me estoy refiriendo al esposo, novio, marido, pareja de hecho de la señora Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Con sus problemas con Hacienda, ¿no? Sí. Donde la Fiscalía tiene que acabar haciendo ante las intoxicaciones constantes del señor Miguel Ángel Rodríguez, portavoz e ideólogo oficial de la lideresa Díaz Ayuso en Madrid, pues tras toda su campaña de intoxicación en medios de comunicación, mostrando mensajes recortados del intercambio de correos entre el abogado de la pareja de hecho de Díaz Ayuso con la Fiscalía para tratar de llegar a un acuerdo en el delito fiscal de que se reconoció autor, pues la Fiscalía tiene que acabar saliendo al paso para simplemente desmontar ese bulo creado intencionadamente por Miguel Ángel Rodríguez y mostrar la cronología del intercambio de correos, con lo cual se demostraba que lo que Miguel Ángel Rodríguez le estaba haciendo creer y estaban reproduciéndose en todos sus medios de comunicación, incluyendo la portada del diario El Mundo, era falso de toda falsedad, porque Miguel Ángel Rodríguez quería hacer creer que era la Fiscalía la que había ido a ofrecer un supuesto trato, un acuerdo a la pareja de hecho de Díaz Ayuso en su delito fiscal, pero que eran órdenes superiores las que se lo impedían, para de esta manera mojar al gobierno y justificar que existía una cruzada, que era lo que Díaz Ayuso había sostenido públicamente en días anteriores, ¿no? Y la Fiscalía tuvo que salir al tanto para decir, no, que está usted contando, usted ha sacado el último de los mails, no ha sacado toda la cadena de mails, que va, es al revés, es el abogado de este señor, como ocurre tantas veces, el que se pone en contacto con el fiscal para tratar de llegar a una conformidad, para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, pues resulta que el fiscal general García Ortiz, se declaró responsable último de la existencia de ese comunicado de prensa de la Fiscalía, que era un comunicado muy aséptico y solo para desmentir aquella campaña de bulos de Miguel Ángel Rodríguez, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado admitir a trámite la querella contra la Fiscalía, por tanto contra él. Y a todo esto hay 2 querellas más, no querellas, sino recursos de distintas asociaciones de fiscales ultraconservadoras. Recordemos, por ejemplo, cuál fue la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el juicio del Procés, y ya acabó, Manolo, sé que estamos fuera de tiempo, donde cuando incluso la Abogacía del Estado estaba de acuerdo con que no calificar los hechos una vez iniciado el juicio del Proceso por delito de rebelión, sino solo de sedición, que es lo que al final acabó pasando, la Fiscalía se mantuvo hasta el final con la acusación de que esto era un delito de rebelión puro y duro, penado con 20 años de cárcel. Por tanto, así están las cosas en el mundo de la Fiscalía. Lo que no es moco de pavo, porque claro, todo lo que tiene que ver con la señora Delgado, antigua fiscal general, a la que se ha nombrado 2 veces y 2 veces ha impugnado el nombramiento en distintas fiscalías especiales después de salir dejar el cargo, más la revocación que se ha hecho de García Ortiz por el Senado, por mucho que sea un artificio del Partido Popular que lo controla al 100%, pero se generan una inestabilidad en las cúpulas institucionales del Poder Judicial como prácticamente no se habían conocido. Ha habido otras épocas en donde también ha habido muchos vaivenes en Fiscalía, pero es que seguramente estemos ante el único caso claro en donde puede haber finalmente una inhabilitación judicial del fiscal general del Estado. Y esto en tiempos de negociaciones supuestas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es, desde luego, vamos, o sea, agua de primavera para el Partido Popular y todos los que sostienen las posiciones de inmovilismo que caracterizan toda la caverna judicial, ¿no? Así que bueno, por eso quería llamar la atención sobre este punto y con esto lo dejamos. Muy bien, pues la semana que viene más, si no ha pasado nada. ¿De acuerdo, Pues Carlos? claro que sí. Un abrazo y hasta la próxima semana. Salud. Salud.